7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista, también está invitado, y el asambleísta del Movimiento Construye, Camilo Salinas. A propósito de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, al tratar el proyecto urgente en materia económica, que incrementaba inicialmente el IVA del 12 al 15%, luego se dijo del 12 al 13%, de manera permanente, y al 15%, hasta el 15%, como dice la objeción parcial, de manera temporal. Sin embargo, hay algunas observaciones que hemos leído de reconocidos juristas y de tributaristas que quizás, como dice, y voy a citar la fuente, el doctor Napoleón Santamaría, que de alguna manera se está yendo contra el artículo 135, que la Asamblea no tiene atribución para crear o extinguir impuestos, al crear precisamente estos nuevos impuestos como a la banca o el incremento al impuesto a la salida de divisas que ha hecho la Asamblea Nacional. Con estas consideraciones, una actuación que muchos dicen, ya analistas, ha sido un tongo, se lavaron las manos, tuvieron 83 votos, no aprobaron, ni tampoco rechazaron, ni negaron. Por favor, doctor Ismael Quintana, explíquenos qué ha ocurrido con la Asamblea Nacional, cuál es el sustento legal y constitucional para este tratamiento de este proyecto. Buen día. Buenos días, don Miguel, un abrazo para usted, por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de la señal de Radio Democracia. Yo creo que usted ha hecho un muy buen resumen al utilizar la palabra tongo. Pienso que entre estas, entre comillas, jugadas de altísimo ajedrez político, estamos los ciudadanos a quienes una legislatura y un ejecutivo que o no saben cómo se legisla y se ejerce potestad de veto, o lo hacen con conciencia de que las actitudes y las decisiones que se han tomado ayer de lado y lado son violatorias de la Constitución de ley. Ayer había el segundo debate. Ese proyecto de ley contemplaba la creación de varios impuestos y además la modificación agregado, que originalmente era la propuesta que envió el presidente Noboa para consideración de la Asamblea Nacional. Respecto a la forma de votación, ayer se decide votar por partes del proyecto de ley, ¿no es cierto? Primero lo del IVA, luego el asunto de las contribuciones a la banca y al sector de ahorro y crédito, luego las contribuciones a los patrimonios y finalmente el tema del impuesto a la salida de divisas. Cuando llega la votación que se relacionaba con la pretensión de incremento del IVA, la legisladora del movimiento oficialista mocionó la aprobación del proyecto de ley. En esa parte, en lo que tenía que ver con el incremento temporal del IVA al 15% y luego definitivo, como usted decía, al 13%. ¿Cuántos votos obtuvo la moción de la legisladora Centeno? 49, de 70 mínimos necesarios. ¿Cuántos hubo en contra? Usted lo decía, 83, y por ahí unas abstenciones y unos votos en blanco. ¿Qué lectura hay que darle a esa votación de la Asamblea Nacional? Sencillamente que no se alcanzaron los 70 votos mínimos para aprobar esa moción, nada más. Pero eso no significa automáticamente o que de modo implícito o tácito la Asamblea negó el incremento al impuesto al valor agregado, como muchos creen. En el procedimiento parlamentario no hay negativas implícitas o tácitas, y creo que hay muchos legisladores que hasta el día de hoy no han aprendido a legislar o no han abierto siquiera la Constitución. ¿Por qué razón? Porque tratándose del artículo 140 de la Constitución, y esto no es un invento mío, se lo voy a comentar incluso con jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, la legislatura tiene 30 días para tratar esta clase de proyectos de ley, y en esos 30 días, ha dicho la Corte Constitucional, la Asamblea tiene 4 opciones. Opción 1, o aprueba el proyecto de ley. Opción 2, lo niega, si es que está en desacuerdo, pero no se hace loco diciendo, hubo 83 votos en contra de la moción de aprobar, entonces hay una negativa implícita. Eso la Corte ha descartado absolutamente.
Por eso digo, se legisla sin abrir la jurisprudencia de la Corte. Yo veo que el asambleísta me hace no, le invito a leer el párrafo 63 del dictamen 1-23-OP/23 de la Corte y ahí lo va a encontrar. No es un invento mío. Opción número 3, puede aprobar el proyecto de ley con modificatorias. Y opción número 4, dejar pasar los 30 días para que el presidente disponga la publicación de esta ley como decreto ley en el registro oficial. ¿Qué pasa si es que no se hace una de estas tres cosas? El presidente queda habilitado para disponer la publicación de todo o parte de la propuesta como decreto ley en el registro oficial. Por eso es que ayer, ante ni la aprobación, ni la negativa, ni la aprobación con modificatorias de esa parte del proyecto de ley, de lo del IVA, el presidente estaba habilitado para disponer la publicación de esa parte de la ley como decreto ley en el registro oficial. ¿Hacía falta el veto presidencial? No. Y ahí viene la parte en la que el presidente de la República se equivoca y vicia de inconstitucionalidad formal a esta parte del proyecto de ley. Porque si la Asamblea ni aprobó, ni negó, ni modificó, el presidente necesitaba introducir, o más bien dicho, podía introducir en el veto parcial una cuestión que ya no se contemplaba en el proyecto que originalmente se aprobó y que salió de la Asamblea Nacional la tarde de ayer. La respuesta es no, y eso aparece en el artículo 138 de la Constitución. ¿Puede el jefe del Estado introducir o insistir en el veto parcial, en el texto alternativo al veto parcial, asuntos que no fueron contemplados en el proyecto de ley? La respuesta, mi querido don Miguel, es que eso no podía ocurrir. Y si lo hace, al violar una norma de procedimiento de la formación de la ley, el presidente está viciando este proyecto de ley de una inconstitucionalidad que ya sería insubsanable. ¿Por qué razón? Porque la Asamblea técnicamente no tiene nada sobre lo cual pueda insistir, porque el texto relativo al IVA ya no existía en el proyecto de ley que se envió al presidente de la República, porque la moción del asambleísta Centeno no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Entonces, errores de lado y lado hacen que tengamos que concluir que aquí el acuerdo o el matrimonio entre el PSC, el movimiento oficialista y la Revolución Ciudadana está atravesando uno de sus mejores momentos. Yo por eso en esta ocasión debo discrepar con los analistas políticos que han sostenido que este tercer proyecto urgente en materia económica ponía a prueba la relación o el acuerdo entre estos tres bloques políticos. A mí me parece que ni de lejos puso a prueba esto. Es decir, yo soy de los que cree que todo lo que ha pasado a partir de la tarde de ayer estaba fríamente calculado, como solía decir el Chapulín Colorado, ¿no? Yo no he visto jamás esto de que cerrado un segundo debate se envía así flash, porque ni siquiera se tomaron unas 24 horas para acoger las observaciones y corregir redacción del proyecto de ley. Lo envían inmediatamente al Ejecutivo y el Ejecutivo les devuelve la cortesía porque en menos de 2 horas, vea qué brillante que ha sido la secretaria jurídica de Daniel Noboa, en 2 horas le envía un texto alternativo con un veto parcial elaborado de casi 20, 30 páginas en menos de 2 horas. Eso no lo hace ni Hans Kelsen, pues perdón que se lo diga de esa manera. No nos toman el pelo a los ciudadanos acusándose de, porque claro, en esto evidentemente el PSC y el correísmo dirán que jamás estuvieron a favor del incremento del IVA, pero resulta que el presidente de la Asamblea impidió que se someta a votación la moción de un asambleísta, me parece que fue de la bancada correísta, que sí sometió, que sí propuso la moción de negar y archivar esa parte del proyecto de ley. Resulta que el señor Kronfle, inventándose un procedimiento que no existe en la ley de la función legislativa, le respondió que esa moción no podía ser votada por 2 razones, le dijo. La primera, porque se estaba votando por partes del proyecto de ley y que en esos casos no caben ese tipo de mociones. Vea, no es la primera vez que en la Asamblea se discute un proyecto de ley y se lo debate por secciones, capítulos o artículos. Esto ha pasado sin número de veces y jamás a un presidente, ni siquiera en las épocas más nefastas del correísmo, se le ocurrió a un presidente de la Asamblea impedir la votación de una moción, porque la Constitución faculta a negar esta clase de proyectos de ley también, sino en la ley orgánica de la función legislativa. Y lo otro que le dijo es que, pero esto es insólito ya, pero no me sorprende del legislador Kronfle, sostener que
como ya la moción de la legisladora Centeno no había sido aprobada, entonces que con eso se entiende que ya el tema del IVA quedó ahí. Por supuesto que aquí hay un tongazo, perdón que se lo diga así, don Miguel, porque cerró la posibilidad de votar esta moción de negativa, con lo cual entonces le dejó al otro la ventana abierta para que, violando el 138 de la Constitución, nos metan en el veto presidencial este gol, porque además es un golazo, ¿ah? Sube al 13% definitivamente y luego queda en manos del presidente, ya para no tener que estar discutiendo con la Asamblea estos temas, queda en manos del presidente el incremento o no del IVA sin tener que o sin poder pasar al 15%, de acuerdo, diría, el veto parcial del presidente a las circunstancias económicas del país y de acuerdo a una autorización que tendría que hacerlo un subalterno de él, que es el ministro de Economía y Finanzas. Así que ojalá la Corte en su momento esté a la altura de las circunstancias, porque es lo que nos queda. Es decir, cuando esto entra en vigencia, porque a esto hay que agregar la tracalada de impuestos inconstitucionales que han aprobado sobre el tema de la banca, de las cooperativas de ahorro y crédito y otros más, que los disfrazan de contribuciones, cuando en realidad son una suerte de doble impuesto a la renta, con carácter retroactivo, con efecto confiscatorio en muchos casos, y ojalá la Corte esté a la altura para declarar una inconstitucionalidad a esta ley, pero de modo oportuno. Pues no, perdón que sea muy duro, pero yo sí estoy indignado con esto, aplicando la política del lagarto que traga no vomita, de declararme una inconstitucionalidad después de 5 años sin efecto retro, es decir, para permitir que el Estado se cobre estas platas y luego no las devuelva, y encima de todo diciéndole al Estado que podría seguir cobrando durante 2 o 3 ejercicios fiscales más para no afectar, como dice la Corte, el equilibrio de las finanzas públicas. Entonces, don Miguel, más allá de este acuerdo, que a mí me parece que pasa por su mejor momento en este tema, hacen esto porque saben que la Corte Constitucional no les va a poner un freno. Bien, doy la bienvenida al señor asambleísta del Movimiento Construye, Camilo Salinas. ¿Cómo nos ha ilustrado? Vamos a conectarnos vía telefónica para mejorar la señal de la intervención, manteniendo la imagen del doctor Ismael Quintana. Señor asambleísta Salinas, como bien nos ha ilustrado el doctor Ismael Quintana, efectivamente voy a citar el segundo inciso del artículo 138 de la Constitución. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Daría la impresión, como nos ha ilustrado el doctor Quintana, aquí hubo un tongo de esta mayoría, con una agilidad, con una velocidad, efectivamente no hemos visto entregar rápidamente el proyecto, porque generalmente vuelve a Secretaría para revisar lo aprobado y luego se envía el proyecto y el presidente se toma un tiempo, tiene un tiempo para analizar el contenido de ese proyecto, pero en 2 horas envía casi sin revisar completamente, dando la impresión de que esto está armado. Han sido quizás una mayoría de magos para el tongo, doctor Camilo Salinas, buen día. Sí, Miguel, gracias por la invitación, estimado Ismael, un abrazo. Bueno, yo un poco le indicaba cuando estaba hablando Ismael sobre las cuatro acciones que deben hacer la Asamblea en el momento cuando él propone el tema de negación. Ahí un poco yo moví, dije no, es decir, no por lo que estaba hablando Ismael, sino básicamente es que no iban a negar nunca, y tal cual como lo dice él y lo dice usted, Miguel, esto estaba premeditado. Y le pongo un escenario real que sucedió y que de pronto Ismael no lo puso como diagnóstico, y que para nosotros como Movimiento Construye nos quedamos de manera sorprendidos dentro de la Asamblea, estimado Miguel, cuando los paquetes aprobados, tanto el ISD, el tema de las bancas, que eran propuestos directamente por ellos, tuvieron mayoría, 100 y pico, y nosotros como Movimiento Construye votamos totalmente en contra. Y ahí es cuando nos preguntamos entre nosotros, es decir,
¿por qué no apoyaron directamente el IVA? Si es que están poniendo impuestos y están incrementando impuestos, como lo dice Ismael, y votaron juntos en este tipo de incremento de impuestos, inclusive el 325 de las utilidades de 2023. Para nosotros sí nos llama la atención. En 2 horas estuvo rápido la objeción parcial de esta ley. Creo que este viernes va a ser directamente para nosotros como escenario, va a ser el allanamiento por parte de la mayoría de la Asamblea. Entiendo yo que ese escenario estábamos contemplando nosotros como bancada. Y recuerden algo, Miguel y bueno, Ismael, nosotros como bancada siempre estamos apoyando la dolarización y vamos a apoyar la lucha contra la delincuencia, pero que sean objetivos y que den señales como hemos precisado. Yo creo que aquí, Ismael, con la experiencia que tiene, el 135, nosotros siempre hemos dado nuestra postura. El 135, el artículo 135 de la Constitución nos indica, Ismael, que es inconstitucional, y aquí está tu premisa. Es decir, es inconstitucional de que pongan impuestos y que no sean directamente propuestos por el presidente de la República, como dice tal cual el artículo 135. Solo la presidenta o el presidente podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país. Y creo eso que, como lo indicas tú, esperemos que la Corte Constitucional evalúe bien y sea un analista constitucional de estas acciones que se den. Y lo otro, es decir, yo sí creo que fue algo premeditado, porque ¿por qué le dan la moción a la compañera asambleísta Valentina y posterior la moción del señor de la Revolución Ciudadana no pasa? Es decir, y justifican que hubo una moción previa aprobada y por eso no va a haber esta moción que debería haberse sometido al Pleno. Ahora, hay que estar pendiente porque el escenario del viernes, Miguel y Ismael, va a ser el allanamiento, ratificación y le digo así, o el archivo, porque eso es lo que deberían suceder si es que continúan con esa radicalidad de la lucha contra el IVA por parte de la Revolución Ciudadana. Esperemos que no sea un tongo y que ese día se olviden de pedir el archivo, ¿no? Eso hay que evaluar bien qué pasa. Ahora, para insistir, asambleísta Salinas, necesitan los 2/3, 92 votos. ¿Va a ser difícil o uno no sabe qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Miguel, esto ya estaba listo para que sea aprobado que venga para ser allanado por la Asamblea, porque necesitan solamente la mitad más uno. Y el allanamiento de la objeción parcial le beneficia directamente al gobierno nacional, teniendo en cuenta que tiene libertad de poner mínimo 13 puntos y máximo 15, dependiendo ya la posición del presidente de la República. Creo que esto, como lo decía Ismael, ya estaba organizado y lo hemos visto directamente, no solamente en esta votación del IVA, sino también en la que no dieron el paso a la negación o el archivo, y tampoco le dieron, cuando vimos las votaciones de los otros paquetes que fueron individuales, que tuvieron la mayoría de votación, ¿no? Vuelvo con el doctor Ismael Quintana. En definitiva, doctor Quintana, el presidente Noboa pidió subir el IVA al 15% inicialmente. Al final obtiene, en este tramo del trámite del proyecto, con la objeción parcial, obtiene subir el IVA y quizás de yapa inconstitucional le añade la mayoría de la Asamblea la contribución a las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el aumento hasta el 5% del ILCD, el impuesto a la salida de divisas, y la contribución temporal de seguridad dirigida a utilidades de las empresas. Yapa inconstitucional, se podría decir. Mira, don Miguel, esto es como cuando uno va al supermercado y quiere comprar algo al apuro, ¿no es cierto? Me invento, quiero comprar unos 2 tarritos de leche, pero resulta que sale con el coche lleno. Entonces no solo compró leche, sino que salió con jamón, con queso, con pan, con huevos, con harina, con útiles de aseo y un montón de cosas más. Eso es lo que le pasó al presidente Noboa
en esta ocasión, y por eso yo creo, y en esto yo coincido, y gracias a la asambleísta Salinas por aclararme que no es que me contradecía en ese aspecto, y no porque me contradiga a mí, sino porque yo no he dicho nada más que lo que ya ha sostenido la Corte Constitucional respecto a estos temas. Yo voy a coincidir plenamente con él. Yo creo que esto estuvo ya absolutamente acordado, y en ese sentido el presidente sale totalmente victorioso. Se sentirá victorioso porque a la larga no solo logra finalmente un incremento del IVA, que además quedará en sus manos, lo cual nos condena a los contribuyentes a una situación de inseguridad jurídica tremenda, porque habrá días que el presidente amanezca con ganas de que el IVA siga en el 13% y otros en los cuales quiera que el tema suba al 14.8 o al 15 o que luego baje al 14.1, qué sé yo. De esto estamos sometidos al vaivén y al decisionismo del presidente y de su ministro de Economía y Finanzas, lo cual viola el artículo 82 de la Constitución, porque la seguridad jurídica le debe también dar al contribuyente y al ciudadano en general un marco de certidumbre y de certeza. A ver, si yo voy a adquirir un bien o un servicio que grava IVA, debo tener la certeza de cuál es el montante que voy a pagar. Pues no va a ser que un día el IVA está al 13 y al otro día al presidente se le ocurre subirlo al 14. Así que eso es algo que habrá al menos que hacer el ademán de debatir, digo yo, en la Asamblea cuando se trate el inconstitucional veto que ha formulado el presidente Noboa. Pero más allá de esas consideraciones, de lo del tema del IVA, que para mí están absolutamente empañadas por el veto del presidente, y que, insisto, si tuviésemos una Corte Constitucional seria y célere con estos temas que no necesariamente pueden ser de su agenda o de su gusto, pero que sí son de la agenda de la gran mayoría de gente, pues que se va a ver afectada por el incremento del IVA, principalmente de las clases económicas más deprimidas, lo tendría que resolver rápidamente, ¿no? Así como ha resuelto otros casos en los cuales, y yo respeto mucho las posiciones ideológicas, los pensamientos, pero así como ha resuelto rápido el tema del matrimonio homosexual, así como ha resuelto rapidísimo el tema del aborto en casos de violación, así como le da tratamiento célere a los asuntos antiminería y antipetróleo, así como va a resolver prontamente el justo reclamo de la señora Paola Roldán. Espero que esta clase de asuntos que nos atañen a todos como ciudadanos también sea resuelto de la manera más rápida posible y a la altura de las circunstancias. Pero agregándole a eso, usted tiene unos impuestos ahí que han sido creados bajo el membrete de contribución, que de contribución no tienen nada porque son impuestos, ¿ya? Yo no sé en qué me va a mejorar la vida, porque la destinación de esas contribuciones no necesariamente va a ir a fortalecer a nuestra fuerza pública. Bueno, fuera eso, pero sabemos que ese dinero es dinero botado en saco roto, porque será dinero que será utilizado para seguir pagando sueldos de la burocracia, de una burocracia que cada vez es más grande. Por eso es que yo no entiendo cómo se sigue pidiendo un sacrificio a la banca, cómo se sigue ahora pidiendo un sacrificio a las cooperativas de ahorro y crédito, es decir, al sector de la economía popular y solidaria, cuestión que además tiene un vicio de inconstitucionalidad agravado, porque el tema del impuesto a las utilidades del sector de economía popular y solidaria ni siquiera se incluyó en el primer debate, es un tema que se les ocurrió nomás meter en el segundo debate, violando el artículo 137 de la Constitución que exige doble debate, por si acaso nomás. Impuesto al patrimonio, otra vez lo mismo, con la misma tara correísta. Eso a mí me asombra del Partido Social Cristiano, que se contradiga, porque por un lado dicen, no, nosotros históricamente nos hemos opuesto a la creación o al incremento de los impuestos, ¿no es cierto? Y dice que se oponen a la subida del IVA, pero por otro lado nos crean un impuesto llamado contribución temporal para los patrimonios, cuando eso es otro impuesto a la renta. Entonces te estás contradiciendo con tus propias tesis. Del correísmo no me asombra, porque ya es una costumbre de ellos que cada vez que hay un hueco fiscal nos meten las manos al bolsillo o se van contra la banca, y ahora se han ido también contra el sector de economía popular y solidaria, y lo que les encanta, porque en esto hay una especie de trauma en el correísmo, el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Esto les pica la mano por poner el 5% al impuesto de salida de divisas. Lo cierto es que constitucionalmente eso no se podía haber hecho,
Usted tiene unos 2 artículos en la Constitución que son absolutamente claros. El 135 y el 301 establecen que solo por iniciativa presidencial se pueden presentar proyectos de ley que crean, modifican o suprimen impuestos. ¿Hubo iniciativa presidencial para crear estos tributos? La respuesta es no, porque la iniciativa original solo contemplaba la subida del IVA, jamás contempló esta clase de, entre comillas, contribuciones, en realidad dobles impuestos a la renta para estos sectores. ¿De esa manera se legisla? ¿O de esa manera se respeta la Constitución? Cuando ya la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en ratificar la iniciativa presidencial exclusiva en esta materia. Pero no solamente es un tema de haber prescindido con desprecio de estos 2 artículos de la Constitución para aprobar este paquetazo tributario, sino además la forma grotesca en que se lo hace, ¿no? Con efecto retroactivo, diciendo que se tomará como referencia las utilidades generadas en ejercicios fiscales anteriores sobre utilidades que ya han sido declaradas y pagadas, en muchos casos impuestos a la renta, ¿ya? Y en otros casos con una pretensión absolutamente confiscatoria, cuando no discriminatoria. Esto de sostener sin ninguna base real que la banca es uno de los sectores más productivos del país, esto de sostener que no pagan impuestos, cuando en realidad es lo contrario, es decir, como en toda empresa, cuando un accionista, un socio recibe una utilidad, ese accionista y ese socio paga un impuesto a la renta personal por esas utilidades. Y la banca paga también su impuesto como persona jurídica, más allá de que hay en el camino unos repartos de utilidades a los trabajadores y el pago de otra clase de contribuciones que ya se vienen haciendo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la Corte va a tener harto trabajo en su momento. Pienso que van a llover las demandas de inconstitucionalidad en el momento en que esto se convierta ya en una ley publicada en el registro oficial. Y yo lo único que en ese caso exigiré es que la Corte, primero, le dé tratamiento prioritario a este caso, porque ya estuvo, bueno, yo francamente estoy cansado de seguir viendo que en cada crisis económica nos siguen cargando la mano a todos con el IVA, en otros casos con incremento de impuesto a la renta. Qué bueno que no pasó el impuesto a los salarios y a los honorarios profesionales, porque ya iban con una tesis correísta en ese sentido, ¿no? A Dios gracias decidieron retirarlo, echándole la culpa, y yo pienso que sí, injustamente al movimiento Construye. Yo escuché que fue una propuesta de ellos, cuando ellos se han opuesto, y en esto yo lo tengo que reconocer. Yo en algunas cosas he sido público mi posición a veces en contra de algunas propuestas de Construye, pero en esto ellos han sido muy claros en oponerse a esta clase de iniciativas, y afortunadamente no se gravó pues el impuesto al trabajo y al sueldo, porque solamente eso hubiese faltado, que a la clase media le metan la mano al bolsillo pretendiendo clavarnos un impuesto a los honorarios y a los sueldos. Solo eso faltaba. De tal manera que, yo insisto, don Miguel, esto es una ensalada de violaciones a la Constitución que finalmente tendrá que ser resuelto por la Corte Constitucional, y lo único que aspiro es que se le ponga un estate quieto ya a esta intentona legislativa de hacer lo que se ha hecho, y también del presidente de la República, de a sabiendas de que no podía meter nuevamente el tema del IVA en el veto parcial, lo ha hecho en franca contravención del artículo 138 de la Constitución. Asambleísta Camilo Salinas, a ver, la Corte Constitucional tendrá que asumir por las demandas que se presenten, habrá que esperar, pero como bien señalaba el doctor Ismael Quintana, aparecería dentro de este tongo un glorioso presidente que logró lo que él quiso como imagen política. Y ahora la respuesta de los partidos, como el Social Cristiano, que viene más de 2 décadas diciendo que se oponen a los impuestos. Y ayer tratan de generar la imagen al país de que dijeron no al aumento del IVA, pero crean el impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Como bien ha señalado el doctor Quintana, esto tiene una gran incidencia. El aumento al impuesto de la salida de divisas hasta el 5%, que se creó precisamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y la contribución temporal a las utilidades de las empresas. ¿Qué van a responder ellos con una circunstancia? Ellos pretenden lavarse las manos de que no crean impuestos,
Y ustedes, en cambio, con responsabilidad, Movimiento Construye, votaron a favor en el tema del IVA. ¿Cómo explicar esto políticamente en la Asamblea Nacional? Claro, Miguel, es claro lo que está pasando, ¿no? Ellos votan por los 3 paquetes de metida manos al bolsillo, ISD, banca y 325 a favor, con gran mayoría. Tuvieron más de 100 votos. Se unieron de nuevo, el pacto que siempre han estado. Pero claro, le dan en la espalda a la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha contra la inseguridad. Eso, Camilo, si me permite, ¿quiénes se unieron en los 100? Socialcristianos, Revolución Ciudadana, Pachacuti. Todos se unieron, y nosotros como Movimiento Construye votamos no, ISD, y también en lo que es la impuesto a la banca. Vean las votaciones. Nosotros fuimos los únicos que votamos en contra, y se unieron todos. Sacaron más de 115 y 117 votos. Se unieron todos para poner impuesto a la banca y al ISD y al 325. ¿Sí? Cuando lo que sí votamos todos a favor, la mayoría de la Asamblea, es la de reducción de impuestos del 5% a lo que son los materiales de construcción. Que aunque entiendo yo, también es una postura de un bloque de minoría, que no es por parte del presidente, igual como dice Ismael, 301 y 135 es inconstitucional. Ya deberá la Corte Constitucional tomar las acciones debidas de acuerdo a lo que es la competencia. Pero mire lo que le digo, Miguel, todo lo que ha pasado, inclusive el incremento del IVA, que como escenario va a pasar el viernes, ¿sí? No van a tener votos para negarlo. Son medidas parches. Lo importante aquí es la reducción del Estado. Solamente el presidente nos ha informado que ha reducido 19 empresas y ha optimizado 19 empresas públicas. Hay 155 empresas. Por lo menos tiene que reducirla, y nuestro escenario es que reduzca o se optimice 40 hasta 50 ministerios, subsecretarías y agencias de regulación. Hemos dicho al presidente, publique y ponga ya a la venta empresas públicas como Banco del Pacífico, como Flopec. Son empresas que pueden ser rentables vendiéndola y pueden llegar hasta 500, hasta 600, inclusive vendiendo bien el Banco del Pacífico, $900 millones, Miguel. Y finalmente, nosotros estamos de acuerdo a la focalización y la reducción de subsidios a la gasolina, a lo que es súper, inclusive haciendo un buen trabajo responsable el tema del diésel. Existe $2.000 millones, Miguel, que hay contrabando de gasolina y estamos perdiendo como país. Eso es prioridad en este momento, antes que ponerle impuesto a todo el país con lo que ha pasado el día de ayer en la Asamblea Nacional. Doctor Ismael Quintana, frente a esta serie de violaciones que usted ha precisado, ¿qué queda? La actuación de la Corte Constitucional de manera célere, usted lo ha dicho, pero también estar conscientes que incluso con este tongo, esta jugarreta de la mayoría legislativa, a la que han caído algunos que seguramente cuando llegan a más de 100 votos ni siquiera han de haber leído bien lo que estaban aprobando esos sectores. Pero sí, en el tema de fondo, doctor Quintana, todavía queda un hueco enorme que no se dimensiona, no solo con el déficit fiscal, sino recursos para enfrentar el conflicto armado interno, un tema extremadamente difícil. ¿No se está asumiendo la responsabilidad tanto ejecutivo cuanto legislativo? A ver, eso es lo que a mí me preocupa, porque en el discurso la gente que nos está clavando este paquetazo tributario nos está diciendo que esto va a servir supuestamente para financiar el conflicto. De hecho, tanto es así que artificiosamente disfrazan el nombre de este proyecto de ley con eso, no ley para el combate o algo así, o para atender el conflicto armado interno. Pero si uno revisa con atención la exposición de motivos, que sería la justificación o la necesidad de la aprobación de este proyecto de ley, e incluso los considerandos, la destinación de estos impuestos, llamados o mal llamados contribuciones, e incluso del inconstitucional incremento del impuesto al valor agregado, no va a ser destinado a fortalecer lamentablemente a nuestra fuerza pública, va a ser destinado a cubrir un hueco fiscal. Yo por eso insistí desde el inicio, si el presidente Noboa cree que aquí tenemos, porque eso es evidente, un hueco fiscal enorme, sin que yo me las dé de analista económico, porque ni de lejos lo soy, no soy una voz autorizada en eso, pero sí desde lo constitucional hacerle presente al jefe del Estado
que en medio de un estado de excepción, una de sus atribuciones extraordinarias es la de decretar la recaudación anticipada de tributos, en ejercicio de su facultad establecida en el artículo 165, número 1. Es decir, hacía falta todo este circo mal armado de enviar este tercer proyecto urgente a la Asamblea, diciendo que con esto vamos a combatir o vamos a sacar adelante el problema que tenemos de inseguridad, o lo que ellos llaman el conflicto armado interno, creando esta serie de impuestos, o permitiendo, porque a la larga el presidente ha dado su anuencia para que sin su iniciativa la Asamblea viole la Constitución y nos meta estos impuestos inconstitucionales. ¿O era más fácil suscribir un decreto ejecutivo? Si es que, porque para mí, a ver, si a mí, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mi comandante de la Policía Nacional, me está diciendo que no hay los suficientes recursos para seguir adelante con las operaciones de combate al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, y estando en un estado de excepción, ¿no le suena más lógico, desde el punto de vista de la urgencia, de la necesidad, decretar la recaudación anticipada de impuestos? ¿Acaso alguien, y yo me pongo en primer lugar, nos hubiésemos o se hubiesen opuesto a pagar anticipadamente un impuesto para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas tengan el suficiente elemento, la capacitación, la tecnología, el armamento, patrullaje, patrulleros, etcétera, para realizar sus tareas encomendadas? Yo creo que habría que estar loco para oponerse a eso. Pero resulta que nos dicen que hay un conflicto armado interno que ya empieza a sonar también más bien a otra cosa, y que a pretexto de este conflicto armado interno nos clavan un paquetazo tributario que en campaña se dijo que no iba a pasar. Y por eso lo de fondo para mí, don Miguel, es que como estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, tengamos memoria de toda esta gente, de gente como la del Partido Social Cristiano, que dicen que se oponen a la subida de impuestos, pero que llegan allá y hacen lo que han hecho ayer. Del correísmo ya ni hablar, ni me asombra, porque siempre han tenido ese afán recaudador compulsivo, y de un presidente que en campaña ofreció no subir impuestos. Entonces, en medio de esto está una devaluada palabra presidencial, una devaluada palabra del Partido Social Cristiano, que debe llevarnos a nosotros como ciudadanos a reflexionar en la próxima elección y a saber a quiénes vamos a llevar a la próxima Asamblea Nacional. A gente que nos dice una cosa en campaña y que llega al cargo y hace todo lo contrario, o a gente que realmente cumple con su palabra y es coherente entre el discurso de campaña y el discurso cuando ya está ejerciendo el cargo público. Esto sin perjuicio, como usted bien sostenía, de que esto en su momento va a tener que ser abordado por la Corte, y que yo espero, perdón que sea tan redundante en esto, que la Corte esté a la altura de las circunstancias, porque ya estuvo bueno esto de que la crisis sigamos pagando nosotros. Aquí hay un terremoto, aquí hay una situación, un desastre natural, aquí hay una crisis de inseguridad, o aquí sencillamente no nos da la gana de ajustarnos como corresponde el pantalón desde el Estado, reduciendo o eliminando instituciones inútiles, institutos, subsecretarías, empresas públicas inútiles, porque para seguir alimentando eso yo no quiero seguir pagando un IVA incrementado al 15%, perdón que se lo diga así. Es decir, si mi IVA va a ir para armar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, bienvenido sea. Pero si mi IVA va a ir para pagar el sueldo de 10 viceministros o de 4 asesores en los ministerios, yo prefiero que la Corte declare inconstitucional la ley y que el presidente se quede sin recursos. Para concluir, asambleísta Salinas, el camino está trazado, este viernes se trataría y quedaría con la objeción parcial vigente y se va al registro oficial. Sí, estimado Miguel, yo creo que el escenario es el allanamiento, tiene los votos 72, 70, bueno, de acuerdo del quórum, también, ¿no? Pero eso es el escenario. Y algo muy importante para sumar a la intervención de Ismael es decir, recuerden que en diciembre este grupo, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Gobierno, perdonaron y condonaron impuestos a muchas empresas que en este momento esa recaudación, ese valor es muy necesario para la lucha contra la delincuencia. Y nuestra propuesta también ha sido como Movimiento Construye, que el presidente dé señales para que de pronto esa ley que fue propuesta y aprobada por ellos, la derogue
para que puedan recaudar entre 800 hasta 900 millones de dólares y que no se perdone o no se condone o no se dé la moratoria de estos impuestos a esta gente que tanto debe al fisco, ¿no? Bien, muchas gracias. Solo un apunte a propósito de un señalamiento que hiciera hoy el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Ya hace 20 años aproximadamente, el entonces denominado Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2 meses y medio. Es decir, si hay cómo, en un tratamiento célere, cuando el presidente Noboa tuvo la iniciativa del IVA del 15, lo negaron y con veto dieron el 14%. Hay antecedentes. Ojalá en la Corte Constitucional revisen la actuación del Tribunal Constitucional de entonces, que sí declaró inconstitucional en 2 meses y medio. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana y al asambleísta Camilo Salinas por el aporte a este debate. Muy buen día. Muchas gracias. Buenos días. Saludos. Pase bien. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la situación económica. ¿Qué pasa con la dolarización? Invitados, el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, y la economista María Herrera, académica e investigadora económica. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.